Nuevamente, bienvenidos al quinto Congreso Iberoamericano de Teatro. Me presento nuevamente. Mi nombre es Yurani Giraldo, asistente de eventos académicos, y seré su acompañante el día de hoy. Este año, el tema central son las artes escénicas, poéticas y políticas para la paz. La mesa del día de hoy trata sobre políticas de la historia y la memoria. Tenemos como ponentes desde Argentina a María Jimarey con Teatro X, La Identidad, La Plata, discusiones a partir de un recorrido situado. Desde Colombia tenemos al ponente presencial Daniel José Jiménez con su ponencia La relación historia y teatro, soldados, un estudio de caso. Tenemos también a un ponente presencial desde Perú, José Manuel Lázaro de Ortecho, con su ponencia La acumulación sensible y memoria compartida en las experiencias de creación colectiva del grupo Yuyashkani. Y desde México tenemos a Cristina Margarita Sánchez con su ponencia San Miguel de las Espinas como recuperación de la memoria de una revolución perdida. Muy amablemente le solicitamos a los invitados estar atentos a las indicaciones para el cumplimiento del tiempo y para poder llevar a cabo en su totalidad los contenidos de la mesa. Les recuerdo que el tiempo es de 10 minutos. Y para todos los asistentes que están tanto en virtual como acá presencial, a través, al final de las ponencias, vamos a abrir pues como la sesión de preguntas dirigidas a los ponentes. Damos entonces inicio a esta tercera mesa, Políticas de la Historia y la Memoria, con María Jiménez de Argentina. Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Se escucha? Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan si se ve. ¿Se ve? Ahí está. Creo que se ve ahora, ¿no? ¿Se ve? Sí. Porque no tengo abierto ahora el chat, Sí, pero se bueno. escucha y estás compartiendo pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en principio gracias al Congreso por aceptar mi ponencia. Es un placer para mí estar aquí. Yo soy investigadora de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, de la Argentina, actualmente becaria del CONICET. Y mi ponencia de hoy se titula Teatro por la Identidad La Plata, discusiones a partir de un recorrido situado. Teatro por la Identidad La Plata es un ciclo de teatro que se organiza en función de dar difusión a la búsqueda de los nietos y nietas que aún falta eh, encontrar de las abuelas de Plaza de Mayo. Esta organización de derechos humanos tiene como objetivo restituir la identidad de bebés que fueron robados durante la última dictadura cívico-militar, y Teatro por la Identidad lo que hace es poner al teatro como herramienta de intervención sociocultural para dar difusión a la búsqueda urgente, cada vez más urgente, de esas personas que hoy viven con identidades cambiadas. Para empezar mi ponencia, me gustaría plantear algunas definiciones. Yo parto para problematizar esta idea de este ciclo de Teatro por la Identidad de La Plata, del cual formo parte desde su comienzo en el año 2015. Defino al teatro como zona de experiencia, capaz de producir sentidos y acontecimientos políticos en todos y cada uno de los órdenes de la actividad teatral, según lo define Jorge Dubati. A mí me parece una definición muy interesante para abordar lo que son estos ciclos de teatro. Ya llevamos 9 ediciones, allí lo que ven es algunas de un resumen de las gráficas que han ido acompañando los distintos ciclos, y les hago como un resumen. Teatro por la Identidad lo que hace es convocar de manera abierta a la comunidad teatral independiente de la ciudad de La Plata a que se presente y ofrezca sus espectáculos para dar forma a este ciclo que tiene por objetivo dar difusión a la búsqueda, a la lucha de las abuelas. Es por esto que las obras de teatro que allí se presentan no tienen lo que llamamos una temática específica,
sino que son las obras que se encuentran en cartel en la ciudad, que como acontecimientos teatrales, según señala Dubati, permiten la apertura de una dimensión político-poética. Vamos por la novena edición, esto es un ciclo que se organiza de manera gratuita, con lo cual la participación es muy elevada, son muchos los grupos que se presentan, y entonces este es esta es la última gráfica que tuvimos, la que hicimos ahora en el mes de septiembre. En la Ciudad de La Plata el ciclo de teatro se organiza siempre en el mes de septiembre, porque sucedieron dos hechos en nuestra ciudad, en la última dictadura cívico-militar, muy marcantes, que fueron la Noche de los Lápices y la segunda desaparición de Jorge Julio López, un ex detenido desaparecido que fue testigo en uno de los juicios de lesa humanidad. Entonces, bueno, pongo un poco en tensión esto de que el sentido poético del acontecimiento teatral se ve expandido, produciendo zonas de experiencia en las cuales la dimensión siempre ideológica del arte cobra relevancia. Y entonces yo me pregunto, ¿qué operaciones propone Teatro por la Identidad La Plata que contribuyen a expandir ese sentido poético del acontecimiento teatral y que activa, en definitiva, esa dimensión política, entendida como zona de experiencia? Esto teniendo en cuenta este dato que comparto con ustedes, que nuestro ciclo se arma en función de las piezas teatrales que están en cartel en la ciudad y que no tienen lo que llamamos una temática específica. Entonces, ¿cómo se ancla ese sentido político, esa dimensión política que hace del teatro, a nuestra mirada, una herramienta de intervención social? Entonces, yo pensé en un eje de análisis que tiene que ver con las tensiones que se producen entre lo colectivo y lo individual. Teatro por la Identidad La Plata constituye su identidad en relación a la ciudad, en relación a la pertenencia a lo platense, pero también lo hace desde una dimensión individual. Ahora vamos a ver cuáles son los ejes que hacen posibles estas dimensiones de lo colectivo y lo individual. Por un lado, dentro de lo colectivo tenemos todos los años, redactamos un manifiesto que tiene un carácter de definición y de posicionamiento político, que hace mención, les leo algunos extractos del manifiesto, del primer manifiesto que se escribió, que es del año 2015, donde dice: La Plata, septiembre de 2015, en esta ciudad militante, donde muchos jóvenes fueron secuestrados y desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, en esta ciudad diezmada por la represión, en esta ciudad de la Noche de los Lápices, en esta ciudad donde tantos niños fueron privados de su historia, en esta ciudad donde todavía buscamos a Julio López. Es decir, hacemos una apelación a la identidad comunitaria de la ciudad. Valga decir que la ciudad de La Plata, en el marco de la última dictadura cívico-militar, fue una ciudad muy castigada, es una ciudad universitaria, también con mucho movimiento obrero, porque tiene un polo industrial alrededor. Entonces, el manifiesto se inscribe en el marco de lo colectivo. Y luego están las obras, que traje algunas imágenes, que son estas obras que pertenecen al tejido independiente teatral de la ciudad. Hay de muy diversos estilos, géneros, y como les digo, no tienen una temática directa. Aquí tienen otras. Estas son todas fotos tomadas durante los distintos ciclos, en las distintas ediciones, desde 2015 hasta la actualidad, de las obras que han ido participando. Son algunas pocas, no muchas, porque si no... Y después está el eje de lo individual. El ciclo se compone de presentar cada una de las obras enmarcadas por la lectura del manifiesto al principio, la obra, y al final se ofrece. Hasta el año 2019 se incluía la lectura de textos de detenidos desaparecidos durante la última dictadura,
Y a partir del año 2019 hubo un cambio en la política del ciclo y de la Comisión de Teatro por la Identidad, que fue acercar testimonios. Lo que hacemos es traer en primera persona a personas que han sido de alguna manera afectadas por los sucesos de la dictadura, de la última dictadura, y relatan en esa primera persona qué es lo que les sucedió, abriendo una dimensión que tiene que ver con lo individual, con lo sucedido específicamente a esa persona. Entonces, esta cita a mí de Sara Ahmed, una teórica del género, de la perspectiva de la teoría crítica del género, me parece muy interesante para tensionar esta idea entre lo individual y lo colectivo. Sara Ahmed, en la política cultural de las emociones, propone pensar que el exhorto de un dolor así, como el dolor de haber sido afectado de alguna manera por los sucesos de la dictadura más sangrienta de la historia argentina, no puede compartirse mediante la empatía, dice ella. Es un llamado no solo para que se dé una escucha atenta, sino también una manera diferente de habitar. Es un llamado a la acción y una demanda de una política colectiva, basada no en la posibilidad de que podamos reconciliarnos, sino en que podamos aprender a vivir con la imposibilidad de la reconciliación, o aprender que vivimos con y junto a los demás y sin embargo no somos como uno solo. Sara Ahmed habilita la posibilidad de que la dimensión de lo individual en estos testimonios que el ciclo de Teatro por la Identidad acerca a cada una de las salas, habilite ese exhorto de ese dolor, no mediante la empatía, dice ella, porque esto significaría una relación de desigualdad entre quien dice y es escuchado, sino en un llamado a esa acción y a una demanda política, de política colectiva, que a mí me parece súper interesante y me parece que es donde se condensan los sentidos de lo que Teatro por la Identidad La Plata eh, se propone producir cada año con su ciclo en la ciudad, que es un ciclo que ha venido sucediendo de manera continuada, ininterrumpida, del 2015 hasta este año. Lógicamente durante el 2020 se hizo de manera virtual, pero siempre se continuó. Para no extenderme y a modo de cierre, Teatro por la Identidad La Plata asume una identidad colectiva, la de nuestra ciudad, sus artistas independientes, sus obras, y la incorporación de los testimonios en 2019 de personas afectadas por los sucesos de la última dictadura cívico-militar, el reemplazo de la lectura de textos de detenidos desaparecidos, profundizó un giro hacia la dimensión individual de la identidad y la subjetividad que tensiona lo colectivo. Hay, en mi opinión, una circulación de sentidos entre lo colectivo y lo individual que activa la dimensión política del acontecimiento teatral. Y es esta circulación la que lo que lo mantiene inestable para evitar cristalizar sentidos, invitando, como dice Ahmed, a la acción colectiva. Me parece que la habilitación permanente de estas tensiones y ese flujo entre lo colectivo y lo individual, y de lo individual a lo colectivo, es lo que mantiene al ciclo vivo y lo que en definitiva, a mi entender, como miembro de la comisión desde el inicio de Teatro por la Identidad, eh, es lo que activa y opera la dimensión política de los acontecimientos teatrales que allí se incluyen. No quiero extenderme, creo que me queda algún minuto nomás. Por lo demás, decirles que se dice teatro X la identidad, esa X, que la leemos como por, tiene una historia, tiene una razón, tiene que ver con las cadenas de ADN tienen que ver también con la identificación y la recuperación de la identidad de los nietos y las nietas, más de 130 nietos y nietas que ya se han recuperado, y es por eso que Teatro por la Identidad se escribe
siempre con la X, tiene que ver con las cadenas de ADN, así que nada, también contenta de poder compartirlo por allí para que conozcan nuestro ciclo y nuestro movimiento político, poético, teatral. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias por tu participación. Bueno, continuamos con nuestro siguiente ponente presencial desde Colombia, Daniel José Jiménez, con su ponencia La relación, historia y teatro. Soldados, un estudio de caso. Bienvenido. Buenas, perdón. Ahí hay una presentación. Gracias. Bueno, primero que todo, pues, buenos días. Qué rico este frío de Manizales. Bueno, empecemos y yo tomo el tiempo. Bueno, este trabajo es un trabajo de investigación que surge a partir de una monografía para mi tesis de mi trabajo de grado como historiador de la Universidad del Cauca, y es una apuesta por plantear el teatro, es decir, la obra teatral como fuente de lectura historiográfica o de conocimiento histórico. Pues se planteó un estudio de caso en el cual pues se analizan la obra Soldados en las versiones del Teatro Experimental de Cali entre 1968 y 1972. Me gustaría iniciar eh, con una, con una cita, ¿sí? Dice Buenaventura en Diario de Trabajo: lo más difícil, aceptar que uno es como es y escribe como escribe. Dice Moratalá: lo esencial no solo se encuentra en el retener o en el olvidar, sino en la tensión interna, en esa plástica fuerza que nos permite situarnos ante el pasado como algo que, lo queramos o no, lo pensemos o no, nos es propio, nos constituye y nos lanza hacia el futuro. La anterior cita, que introduce al trabajo del filósofo alemán Hans-Jörg Gadamer, define claramente la situación que el historiador enfrenta al abordar el pasado. El pasado, al traerlo al presente, nos es propio, nos pertenece. Estudiarlo nos indaga como sujetos históricos. Lo que llamamos contemporáneo no es otra cosa que esa relación afectiva que nos identifica con el pensamiento y la producción cultural de hombres y mujeres en distintos tiempos y lugares. Dice Buenaventura: la obra de arte se mantiene, primero, como objeto, como estructura; segundo, como una forma de dar sentido a la vida en unas circunstancias particulares. Desaparecidas esas circunstancias, la obra puede ser leída de otra manera. Sigue recibiendo sentido, pero recibe otro. No se trata de una esencia, de algo eterno e intangible. La obra guarda en su forma las circunstancias que le dieron origen, pero su sentido es renovable. Puede hablar sobre la vida de ahora, sobre las nuevas circunstancias. Por eso se comunica con nosotros por encima y por debajo de los conocimientos que tengamos sobre sus circunstancias de producción. ¿Sí? El trabajo en ese sentido se plantea, si seguimos, una relación interdisciplinar. Para ello, pues tomo el concepto de la filosofía del teatro de Jorge Dubati, el concepto de acontecimiento teatral, y a través de los tres subacontecimientos, la poiesis, el convivio y la expectación, reviso lo que es la configuración de Soldados. Es una microhistoria sobre cómo la obra se fue construyendo, su relación con el público y su relación con un acontecimiento como la masacre de las bananeras de 1928. Entonces, por cuestiones de tiempo, me voy a remitir a este texto. Soldados es una obra de Carlos José Reyes, estrenada en 1966. La dramaturgia textual es una adaptación del primer capítulo de la novela La Casa Grande, de 1962, del escritor barranquillero Álvaro Cepeda Zamudio. El TEC realiza su primera versión en 1968, luego de ver la puesta en escena por el Teatro El Búho en la ciudad de Palmira en 1967.
La obra muestra a dos soldados de una compañía militar que salen de Barranquilla hacia Ciénaga con el objetivo de ayudar a reprimir una huelga. De noche, en el cuartel de Ciénaga, el soldado 2 decide escapar para visitar un prostíbulo. En la madrugada, el soldado 1 tiene que cumplir las órdenes de disparar contra los huelguistas que están reunidos en la estación del pueblo, órdenes que ya le tienen en conflicto. La obra finaliza cuando los dos militares rasos se encuentran y cada uno le cuenta al otro lo que hizo cuando ocurrió la masacre. A partir de la tercera versión de la obra, en 1971, Buenaventura y el TEC decidieron iniciar un proceso de investigación sobre la masacre de las bananeras. En 1970, en una gira del TEC por varias ciudades del país, llegaron a Barranquilla con la obra y allí el público cuestionó la ausencia de los huelguistas del acontecimiento, pues en la obra de Reyes son dos soldados en escena. Allí Buenaventura y su grupo se dieron cuenta que estaban contando algo que no conocían. A partir de aquel momento, la investigación documental empezó a ser parte del método de trabajo del grupo. La investigación documental incluyó los informes tanto del general Carlos Cortés Vargas como del miembro del Partido Socialista Revolucionario Alberto Castrillón. Cada uno realizó un informe sobre los acontecimientos en la zona bananera en el lapso de octubre de 1928 a enero de 1929. Sus informes se publicaron como libros. Notas de prensa, documentos oficiales y el debate de Gaitán en 1929 fueron algunos de los insumos que se integraron en la dramaturgia textual y que en el trabajo de improvisación dieron elementos para una construcción temporal de los acontecimientos, el cual incluyó fragmentos de los documentos, datos y afirmaciones tomadas de manera literal del archivo construido por el TEC. Es decir, citas extraartísticas que se pueden ver, si pasamos un poco más adelante, ahí se puede ver un cuadro que elaboro donde están identificadas las citas extraartísticas en el texto teatral. ¿Sí? Más adelante. Bueno, ahí lo van a poder mirar. Sigo. Este trabajo documental sobre la masacre constituyó un acto pionero para la historización del acontecimiento y constituyó un proceso de desescritura y reescritura sobre el mismo. Esto a partir de una posición compartida por las posturas teóricas de la llamada nueva historia, proceso en el que Colombia, tanto la disciplina de la historia como el teatro tuvieron, citando a Duati, un espacio de modernización y sincronización con lo que ocurría en el mundo. ¿Sí? Paralelamente ocurre, digamos, ese proceso de profesionalización del teatro a partir también del movimiento no teatro, como de la llegada de nuevos historiadores e historiadoras que venían de Europa, de la Escuela de los Anales, y que empiezan a hacer las primeras cátedras de historia en el país a finales de los años 60 y principios de los 70. Del texto matriz de Reyes, el TEC tomó el núcleo conflictivo, o como Buenaventura lo denominó, mi tema. Al respecto dice Buenaventura, el mi tema de soldados lo hemos expresado así, es la contradicción del soldado, a la vez pueblo e instrumento de represión del pueblo. Ellos hablan de versiones, ¿no? Cómo ellos versionan, por qué las versiones en el TEC, y cómo el mitema constituye así como un término tomado de la antropología estructural de Lévi-Strauss, como una unidad conflictiva, algo que se mantiene a pesar de que haya, digamos, una nueva versión, ¿no? Es decir, se mantiene el conflicto como tal, la unidad del conflicto, que él lo expresa entre una contradicción entre explotados y explotadores. En este estudio de caso, el TEC, a través de Enrique Buenaventura, tuvo la oportunidad de aproximarse al proyecto del teatro latinoamericano en la década de los 60, impulsado desde La Habana, desde la revista Conjunto. La búsqueda de un teatro propio fue uno de los derroteros impulsados desde esta revista, y en Soldados constituyó un acercamiento a un método de trabajo, a un modo de producción artístico e ideológico que le permitió al TEC introducir la labor de investigación documental a su método de creación colectiva. Desde ahí el grupo emprendió la exploración de un teatro propio, de una dramaturgia nacional, que solo podría emerger, según su teorización, de una revisión crítica de la historia en general, pero en particular de la historia nacional. Sí, el mismo Buenaventura nos habla de cómo él utiliza el materialismo histórico y las posturas de la nueva historia colombiana para hacer su lectura del acontecimiento de la masacre de las bananeras. Lo que se ha podido observar
a través de un análisis crítico de los discursos sobre la masacre de las bananeras, es que este acontecimiento se planteó desde su origen y sentido de sus primeros informes como una memoria en disputa. Esa memoria se expresa en una posición dicotómica que enfrenta a víctimas contra victimarios, acusadores contra defensores, narrativas contra narrativas y en el caso de la obra Soldados, en versiones del TEC, a explotados contra explotadores. Las estrategias discursivas son variadas, pero tienen raigambre en las representaciones naturalizadas de los habitantes del trópico, en los discursos anticomunistas en el marco de la Guerra Fría y en los discursos político-ideológicos del presente. Recordemos la famosa negación de esta masacre. Y también en 2020 un proyecto de ley que nunca pasó a segundo debate para hacer que el 6 de diciembre fuera el día de la masacre de las bananeras en el Congreso de la República. Centrarse en una obra teatral producida en las décadas del 60 y 70 es realizar una atrevida intromisión en la vida cultural colombiana para indagar sobre el pensamiento y la práctica de unos teatristas con un alto grado de conciencia histórica. La obra Soldados representa un acontecimiento en sí misma, dado que su construcción constituyó uno de los puntos de partida en esa búsqueda de hacer un teatro propio, de iniciar un viaje por las profundas aguas de la creación de algo nuevo que, afortunadamente, confluyó con la búsqueda de otros teatristas colombianos y latinoamericanos. Para concluir, si bien en Colombia existen otras formas de hacer teatro, el legado del movimiento del nuevo teatro aún pervive. En 2015, el grupo Tramaluna, dirigido por la maestra Patricia Ariza, puso en escena Soldados, del texto de Carlos José Reyes, con el que en 1966 se inauguró la Casa de la Cultura, donde hoy se encuentra el Teatro La Candelaria. En el presente, Jacqueline Vidal, con más de 8 décadas de existencia, sigue actuando y dirigiendo las obras de su amado Buenaventura, mientras que Guillermo Piedrahíta, actor de la obra Soldados de la época, continúa actuando y enseña sobre creación colectiva en la licenciatura de Arte Dramático del Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali, allí donde nació el TEC. Todo esto nos revela la vitalidad de la relación dinámica entre la historia y el teatro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Continuamos con nuestro siguiente panelista. Desde Perú tenemos a José Manuel Lázaro con su ponencia La acumulación sensible y memoria compartida en las experiencias de creación colectiva del grupo Yuyashkani. Les recuerdo que al final se va a abrir una sesión como de preguntas para que guarden sus preguntas y al final se lo pueden hacer a los panelistas. Tú pasas las diapositivas. Ya. Buenos días, un placer, un gusto estar aquí en este festival que en mi formación siempre he oído nombrar, ha sido una referencia de encuentro, de voces, en fin, muchas gracias por aceptarme en esta invitación. Esta ponencia mostrará los avances realizados en la investigación sobre el trabajo del grupo limeño peruano Yuyashkani. En general, este estudio habla de 6 elementos que son la guía para entender la creación colectiva en el grupo y sus procesos de elaboración teatral. En el caso de esta ponencia específica, vamos a presentar 2 de estas características nada más del trabajo escénico para sus procesos, como son acumulación sensible y memoria compartida. Para comenzar y contextualizar, quería introducir brevemente la estructura de esta investigación de postdoctorado que estoy desarrollando. Y bueno, decir, tal vez muchos ya lo saben, pero es bueno decir que Yuyashkani, el nombre de este grupo, es una palabra quechua que significa estoy pensando, estoy recordando. La cuestión de la memoria, el trabajo de la memoria siempre ha estado presente en todo el recorrido del grupo. Este estudio trata sobre el grupo Yuyashkani y específicamente sobre sus propuestas de elaboración escénica en la creación colectiva. Metodológicamente, lo que he hecho es realizar una serie de entrevistas con las personas del grupo y otras personas alrededor para sacar de alguna manera estos conceptos.
Este material bastante exhaustivo, en algunos casos, de los yuyas, como nosotros le decimos cariñosamente, muestra una serie de estaciones conceptuales, como yo les llamo, para salir de este nombre, así la metodología que los propios yuyas no quieren que utilicen, ¿no? Entonces prefiero llamar más lúdicamente estaciones conceptuales que ellos han ido creando en sus creaciones colectivas, en sus laboratorios compartidos con la comunidad y en los propios entrenamientos que ellos realizan. Estoy hablando de un proceso, de un grupo, muy resumidamente, que tiene más de 50 años, 52 ahora exactamente, ¿no? Entonces, es toda una historia que obviamente no describiría aquí. En la investigación en general se presentan 6 elementos que son la guía para entender la creación colectiva de Yuyashkani hoy en día, ¿no? Esto todavía puede continuar. Ellos están especialmente comprometidos con procesos de investigación escénica. Estos 6 conceptos son acumulación sensible, memoria compartida, postproducción, desmontaje, eslabones y momentos crea y recrea. Estos 6 elementos obviamente no surgieron de un momento a otro, son fruto de estudios, indagaciones dentro del grupo en determinados momentos de su recorrido, maduraciones, ¿no? Y sobre todo de experiencias que traen elementos y producciones en una práctica, ¿no? Acumulados en sus diferentes etapas. Viendo solo los 2 primeros elementos de la creación colectiva en este momento, podría mencionar primero la acumulación sensible, un concepto muy importante que a su vez tiene 2 maneras de ser encarado. En primer lugar, la acumulación sensible, ese concepto se manifiesta de 2 maneras. La primera manera, ¿no? En la acumulación sensible, tiene que ver con técnicas adquiridas tanto en colectivo como individualmente, y cómo todas ellas revierten en la experiencia del grupo cuando son compartidas en dinámicas particulares, sea montajes o entrenamientos. Entonces son técnicas que ellos y ellas desarrollan para su propio proceso, ¿no? Por citar algunos ejemplos, ¿no? Teresa Rally tiene toda una investigación en base a la construcción física, cuerpo y voz del actor y de la actriz, relacionándose con el espacio. Ella genera estructuras secuenciales de corporalidad y poéticas de acciones escénicas. Ana Correa, otra de las actrices, tiene un montón de técnicas que ella ha absorbido en su vida profesional, que no podría mencionar aquí, pero por citar un ejemplo, tiene una influencia de la biomecánica de Meyerhold. Toda esta acumulación de conocimiento que la lleva a la práctica, también la lleva a una investigación sobre el físico del actor y la actriz y el uso del objeto relacionando el cuerpo y el intérprete en el espacio. El objeto, el cuerpo y el actor y el espacio es una investigación de Ana bien importante. Otro ejemplo, rápidamente, es Augusto Casafranca y Débora Correa, por ejemplo, tienen en común investigaciones sobre el intérprete y el uso de la máscara. Por ejemplo, es algo muy importante en ellos, y la máscara para la construcción de un cuerpo escénico y un personaje. Tanto Augusto como Débora yo creo que han seguido caminos diferentes, a pesar de ambos investigar la máscara, pero que va desde Lecoq, de una serie de acumulaciones conceptuales, pero estas técnicas de cuerpo y máscara están fusionadas con la máscara andina que ellos extraen de diferentes fiestas populares muy importantes en el Perú. Entonces es una investigación de máscara bastante importante, ¿no? En ese sentido, cada uno de los participantes del grupo desarrolla y se especializa en algún tipo de camino investigativo y conocimiento escénico de su preferencia para después generar dinámicas internas con las cuales expandir en el grupo esa preparación acumulada individualmente. Hay una segunda manera de ver esta acumulación sensible, que se refiere a las experiencias personales que están en la propia estructura de la identidad del artista que crea. Es decir, cada intérprete lleva consigo una identidad personal, social y cultural que genera un bagaje muy importante para su investigación creativa. La manera como ha vivido experiencias sociales de su entorno, la manera como le afecta la historia de su país y de su región cultural, así como experiencias personales son un colchón existencial
en donde se recuestan de manera muy particular todas estas técnicas escénicas desarrolladas por ellos en este colectivo. Esto genera contenidos y búsquedas que permean las absorciones metodológicas que van adquiriendo. Este segundo tipo de acumulación sensible es muy importante porque da un rumbo a la práctica artística, trae contenidos muy importantes para las técnicas que ellos adquieren, redimensionando todo el bagaje conceptual que ellos van adquiriendo. Estas dos acumulaciones sensibles se entrelazan e interactúan mutuamente. Uy, música. Se interactúan mutuamente en cada uno de los artistas de este colectivo, ¿sí? El segundo concepto del que quiero hablar es la memoria compartida. Esto está definitivamente relacionado con el concepto anterior. Es el momento en que esta memoria o acumulación sensible particular de cada uno es dividida y experimentada entre todos. Se refiere justamente a la manera como el grupo reúne los conocimientos y experiencias de la acumulación sensible de cada integrante, haciéndola revertir en el colectivo y creando una memoria comunicada y distribuida entre todos. De esta manera, el inicial acervo perceptivo de cada uno, de cada una, es ampliado grupalmente entre todos los integrantes, y es así que el trabajo colectivo adquiere un crecimiento y una complejidad particular, un eficaz enriquecimiento en su quehacer creativo escénico. Tiene que ver también ciertamente con la manera como muchos del grupo se conectan a través de diferentes códigos teatrales desarrollados internamente y saben administrar esta diferencia, esta variedad entre ellos y ellas mismos. Hay una, además, por comunicar y diseminar lo adquirido individualmente en el grupo. Esto sucede en entrenamientos determinados o en el trabajo de algunas piezas colectivamente. Este elemento de la memoria compartida y la acumulación sensible se han desarrollado mucho en el primer momento de la maduración o de creación del grupo. 1971, estoy hablando de los años 70, ya para los años 80. Pero quiero mencionar que no estoy siendo cronológicamente exacto en cómo estos conceptos aparecieron. Primero vino la memoria compartida, ¿no? Y era un poco la búsqueda principal. Después ellos fueron a la acumulación sensible y después la memoria compartida. Y solo para comentarlo, ¿no? Ellos tuvieron esta memoria compartida, pero en algún momento ellos dicen que tuvieron una crisis, se sofocaron. Esta memoria compartida que era tan linda, se empezó, no saben cómo, a convertir en una especie de jaula. ¿Por qué todos tenemos que hacer todo? ¿Por qué todos juntos tenemos que aprender todos juntos? Siempre, ¿no? ¿Por qué cada uno no puede hacer o adquirir técnicas que le gustan, que prefieran? Y esa individualidad, ¿por qué tiene que matar la experiencia del grupo? Ellos entraban, ¿no? en choque, en discusión interna. Entonces, de alguna manera, lo negociaron entre ellos así. No, que cada uno adquiera la técnica que le gusta, que prefiera, que la profundice, aunque no todos lo hagan. Pero tenemos que hacer procesos internos de entrenamiento en donde, por ejemplo, Ana Correa, tú traes tu investigación que has hecho ahora con los objetos hasta donde hayas llegado, y por 2, 3, 4 meses todos entramos en la tuya, ¿no? Y de aquí, el próximo año tú, Augusto, que tienes lo de la máscara de Pau Cartambo, y con tu investigación en la máscara, pues 2, 3 talleres internos para todos entrar en eso. Entonces ellos arreglaron este aprendizaje donde hacían confluir una memoria individual, pero que después era compartida, ¿no? Esta maduración, ellos dicen, aquí la digo fácil en el siglo XXI, pero fue todo un proceso para entrar a los años 80 y en los años 90, en donde esto fue madurando y les funcionó muy bien, tanto que después vinieron otros 4 conceptos de creación. Estos son 2 de los 6 conceptos que estoy investigando, y solo para reflexionar como final de ponencia, una cosa o 2 ideas que se me vienen con los yuyas muy importantes, es de que
Nuestra memoria personal y la memoria social que tenemos es un material muy rico que es necesario trabajar, más allá de los gustos y disgustos, más allá de los placeres y dolores, es un material que existe y nosotros como artistas tenemos que utilizarlo para crear una expresión para la comunidad, ¿no? No es algo de mi grupo, no es algo personal, tenemos que sacarlo para hacerlo material cultural, artístico, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Pero esta memoria no está así puesta. Esta memoria tiene que ser retrabajada. Y sí, para ahora, para terminar, solo decir que la memoria se trabaja para revitalizar el presente. No es un dato arqueológico que uno tiene y que está puesto ahí que lo recuerdas. Claro que lo recuerdas, pero lo reasumes para retrabajar el presente. Esa es la idea de la memoria, una memoria que no es pasiva, sino más activa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Continuamos con nuestra siguiente ponente desde México, Cristina Margarita Sánchez, con su ponencia San Miguel de las Espinas como recuperación de la memoria de una revolución perdida. Bienvenida. Hola, buenos días. Pues voy a arrancar para no comer más tiempo. Juan Bustillo Oro nació en la Ciudad de México en 1904, prolífico cineasta de comedias de variedad en la llamada época del cine de oro mexicano. Tuvo un pasado de militancia política durante la campaña presidencial de José Vasconcelos en 1929. Tras la derrota de dicho candidato, el gobierno persiguió a los seguidores de este, entre ellos estaban Juan Bustillo Oro y su amigo Mauricio Magdalena. El primero tuvo que huir a Cuba con un familiar y el otro vivir como nómada alrededor del país. A su regreso a la ciudad y como último intento de conservar de algún modo los ideales vasconcelistas, emprenden un proyecto teatral al que nombrarán Teatro de Ahora, que buscará crear obras de temas actuales y de interés público. Este proyecto fue apoyado económicamente por el secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, quien puso todo el organismo de su secretaría para que ellos empezaran este proyecto con una primer temporada que constó de obras como Tiburón, Mazas S.A., Pánuco 137, Zapata, entre otras. Tras una corta temporada atribuida al poco éxito de las funciones, ambos realizaron un viaje a España, donde editaron diversas obras, entre ellas San Miguel de las Espinas, trilogía dramática de un pedazo de tierra mexicana. La obra, como bien advierte el título, está dividida en 3 actos. El primero, titulado El Constructor, ofrece el panorama de la vida de miseria campesina propiciada por el sistema hacendario del porfiriato. El conflicto aquí será porque el hacendado no quiere darles parte del maíz que les corresponde, para él poder tener mayores ganancias. Sin embargo, el pueblo está descontento ya que considera que aunque la hacienda es de él, lo que sale de la tierra les pertenece por el sacrificio que implica la llegada de las lluvias al pueblo, que las más de las veces cobra la vida de varios pobladores. Bajo la lógica de Thompson de una economía moral de la multitud, los campesinos se alzan ante el hacendado y terminan por matarlo y también a su acompañante, el ingeniero alemán que tiene la intención de construir una presa para mejorar la producción agrícola. El segundo acto, Rifles, nos lleva directamente al pueblo durante la plena guerra de sucesión por el poder. Llega un general para buscar el apoyo del pueblo, mas quiere que entreguen las armas a cambio de la promesa de la presa. Sin embargo, los campesinos no caen ante los engaños del militar, lo matan y lo cuelgan de los postes sin energía eléctrica. Para desgracia del pueblo, el regimiento que esperaba al general busca venganza y procede a fusilar a los campesinos alzados y a colgarlos de la misma forma que hicieron con el general. Ya para la última parte de la obra, titulada La Presa Bravo, se ofrece un panorama del pueblo de San Miguel, aún más encarecido, pero con una presa a punto de ser terminada, ya que hay un ingeniero universitario a cargo del proyecto gubernamental. Nuevamente vemos la imagen del militar con poder que busca el apoyo del pueblo para lanzarse a la candidatura por la presidencia. Sin embargo, lo que los pobladores no saben es que viene huyendo de su propia facción política porque buscará la candidatura por la fuerza y necesita apoyo y refuerzos. Cuando otro alto mando militar llega al pueblo a confrontar al general que se ha ocultado, le dice que sabía que ya se había acordado previamente quién sería el candidato y no era él. De modo que procede a asesinarlo junto con su comitiva, a los pobladores y, por qué no, también al ingeniero, quien en el hecho de muerte es nombrado como el verdadero constructor de San Miguel de las Espinas. Ahora bien, esta obra vio la luz en el año de 1933 por primera y única vez.
En estos años, México vivió un periodo político de reconstrucción y legitimación del Estado postrevolucionario, donde se reconfiguró la burocracia porfiriana y empezó a articularse el mito revolucionario bajo el gobierno tras bambalinas de Plutarco Elías Calles, llamado el jefe máximo de la revolución. De ahí que a este periodo se le llame el maximato. Durante este periodo se impusieron reglas y acuerdos entre el bando de caudillos ganadores para reorganizar el país. En una nación con un analfabetismo tan grande, era menester valerse de los medios de comunicación para concluir la propaganda de la memoria hegemónica que tenía como objetivo la representación que construyese la identidad postrevolucionaria emanada de estos medios. Por ello, el gobierno era el más interesado en volverse benefactor de las bellas artes que prescindieran de la lectura. Les importaba más bien que se enfocaran en la sensibilidad humana del goce entre lo que ven y escuchan. El muralismo, la fotografía, el teatro y el cine fueron herramientas primordiales para este ejercicio. Sin embargo, el apoyo a estas artes estaba acotado por las condiciones discursivas del apoyo al Estado. Este uso político del discurso hegemónico fue llevado de la mano por los intelectuales del régimen con un imaginario de clase, totalmente determinista sobre el acontecer de la revolución. La producción artística en su mayoría reflejaba imágenes hieráticas y de alta moral del campesino sacrificado, el caudillo como Pantocrátor y el futuro como una promesa del triunfo de la revolución. La memoria institucional se convierte en el tamiz jerarquizado de la realidad como una narrativa lineal que borra de tajo las contradicciones históricas. Esta contradicción inventada se insertará de manera casi indeleble en la representación de la revolución. El olvido o la amnesia artística a cambio de unos pesos convierte al grueso de las creaciones estéticas en por poner un ejemplo, teatro desmemoriado para volverlo didáctico en la construcción de identidad que proveerá al individuo valores, creencias y códigos para integrarse a las nuevas estructuras sociales. En este devenir de la construcción de una memoria hegemónica, existen las memorias en resistencia o las memorias en contra, que buscarán, bajo el concepto de Yelin, ser emprendedores de la memoria, donde crean su testimonio reclamando verdad, justicia y memoria para mantener visibles los conflictos y no solo eso. Buscarán la reparación y el reconocimiento de los procesos de violencia sistémica que han silenciado. Considero que al menos Juan Bustillo Oro con San Miguel de las Espinas busca rescatar su propia memoria de la revolución a través de un proceso dramatúrgico. Es un testimonio de vida, una memoria de un sector como el vasconcelista que se negaba a aceptar la imposición de un discurso que proclamó el triunfo de la revolución y la justicia social. Aunque Bustillo Oro no era campesino, ni vive la realidad del campo mexicano, eso no lo exime de tener conciencia social y entonces busca la democratización del acceso al discurso y suelta en escena a través de la experiencia vista por sus propios ojos en las campañas de José Vasconcelos, la revolución perdió, México sigue en la miseria. Este reclamo directo en escena generó un escándalo entre caudillos. Ellos no pagaban para ser exhibidos, sino para ser ratificados por los medios de comunicación. La decisión ante la obra fue muy simple. No tendrá más funciones y quedará condenada a ser leída en gabinetes de estudio o salones de clase donde será apostillada como el primer intento de teatro político en México. Bustillo Oro decidió el camino del silencio al olvido y buscó una carrera cinematográfica que lo sacó de la miseria. Dicho por él en alguna entrevista y parafraseando sus palabras, el evento de San Miguel fue suficiente y buscó comodidad y dinero, más allá de mostrar una postura política o ideología. Hizo comedias taquilleras que al fin de sus días en algunos casos lo avergonzaron profundamente, pero aparentemente no más que su episodio sobre las tablas. Sufrió un silencio de naturaleza extraña. Nos podríamos aventurar a pensar que está relacionado a un silencio basado en la voluntad política de ocultar un discurso contrario. Ya sea por vergüenza, dolor o amenazado, el olvido fue la mejor opción para Bustillo Oro, quien pocas veces abrió la puerta a un pasado político y teatral que agotó sus aspiraciones respecto a la política nacional. Si bien la censura no opera con la crueldad física que sí ocurrió en otras latitudes, lo cierto es que el olvido forzado es una sofisticación de la tortura, esa a la que referirá Michel Foucault. En nuestro país, así se logró sofisticar la censura teatral, con misivas de gobernación, con cancelaciones de temporada, con no ser seleccionado por ningún estímulo artístico por parte del Estado. El silencioso mecanismo de censura en el teatro mexicano sigue operando, pero siempre perviven los dramaturgos como emprendedores de la memoria.
Para determinar, el discurso oficial de la Revolución Mexicana pervive hasta nuestros días. Los libros de texto gratuito en la formación básica son prueba de ello. Pese a que en las academias se han hecho innumerables investigaciones sobre el periodo, en ambos casos pocas veces se habla de un fracaso de la revolución. La sentencia se evade en la academia, pero aún se puede comprobar en la experiencia de recorrer nuestro país, donde parece que se sigue esperando la palabra del zapatismo de tierra y libertad, donde no se cumplieron las modificaciones a la Constitución de 1917 hechas por Carranza, y parece que tampoco llegó el oleaje de la empresa de Lázaro Cárdenas para con el campo. Parece que nada de eso fue ejecutado por el Estado. Más bien tuvo que llegar la inversión extranjera a extraer nuestro campo y otra vez a malpagar al campesino. En páramos más yermos en nuestro país y mucho menos favorecidos por la industria, podemos entender y acercarnos a la memoria que buscaba rescatar Juan Bustillo Oro, el sentimiento que se puede leer entre líneas en su obra. La revolución no triunfó y cualquier lugar de México puede ser aún en estos días San Miguel de las Espinas. Gracias. Cristina, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a todos los ponentes y a nuestros asistentes. Los invitamos a continuación. Sigue la conferencia de clausura con el maestro Ricardo Duarte desde Argentina, con las representaciones teatrales de la Guerra de Malvinas 1982 hacia una cartografía de la hospitalidad. Esta conferencia inicia a las 12:30. Tenemos unos minutos. Si alguien quiere hacer tiene una pregunta o tiene algo para decir, podemos abrir el espacio. Sí, mi pregunta es para Cristina Sánchez y es sobre lo que enunciabas respecto a los reconocimientos que no se le dieron o ninguno de los estímulos que se le dio a este tipo de creaciones que hablaban sobre la revolución o que hablaban sobre la dignificación de los pueblos. Te quería preguntar, en este momento en Colombia estamos viviendo un proceso extraño, es un momento político raro y digamos que comenzamos a tener algunos espacios en los que se le da lugar directo a esos temas. Sin embargo, y aquí es donde entra la pregunta, no sé en qué punto, por ejemplo, eh, comenzamos o se comienzan a volver obsoletos nuestros discursos en la medida en la que se nos utiliza como herramienta política para decir que se apoyan esos discursos, aunque directamente no suceda así la mayor parte de las veces. Como que me gustaría saber tu opinión sobre qué pasa cuando sí se hacen esos reconocimientos, pero entonces comenzamos a ser un objeto de juego, como que se nos comienza a utilizar y que se nos comienza a menospreciar y a poner solamente como figuritas que pueden apoyar a un discurso, pero no como parte de un activismo político directo. Ya me quedó muy clara tu pregunta. Mira, yo considero particularmente que existe desde el punto de vista brechtiano que hay conflictos inacabados en nuestra sociedad y esos conflictos inacabados no dejan de ser reflejados en los procesos escénicos. Ahora bien, aunque esos conflictos inacabados generalmente surgen desde una necesidad inconsciente, desde el horizonte histórico de quien escribe algo, lo cierto es que cuando los colectivos trabajan estos discursos, el riesgo irremediablemente es que quien los apoya se vuelva el timón sobre el cual va a trabajar o va a producir algo que más allá de volverse un discurso en contra, un discurso de resistencia, más bien lo que va a terminar convirtiéndose es en eso, en lo que tú decías, en una herramienta política, en una cosa que más después se le criticará, por ejemplo, a Erwin Piscator con el teatro panfletario, ¿no? Que la brecha entre hacer un teatro crítico político y hacer un teatro panfletario es que
tan vinculado estoy a convertirme en un objeto del discurso o a ser el vehículo por el cual el discurso opere, más allá del interés de una facción. En el caso de México, por ejemplo, el teatro independiente es profundamente necesario porque es un teatro donde pueden surgir estas opiniones discursivas con menor riesgo a ser censurados o cancelados. Este tipo de teatro que surgirá en las universidades, en los bachilleratos, pero que tendrán una vida profundamente limitada porque no son procesos que continúen, porque México tiene una historia verdaderamente preocupante en tanto a la censura y, como explicaba, hay una sofisticación particularmente alarmante en cuanto a este mecanismo en cualquier medio de comunicación en nuestro país. Entonces, cuando nosotros nos volvemos esta herramienta del discurso, yo creo que puede irse específicamente por dos lados. O te politizas y te vuelves panfletario y te conviertes en aquello que jurabas destruir, es decir, en esta idea en donde tú terminas convirtiéndote en esta herramienta del discurso político, cosa que al mismo Brecht se le criticará, o trabajarás pues en espacios muy pequeños donde ocurrirá este espacio de disidencia, este espacio de trabajo, pero pues no estarás en las mejores condiciones laborales para poderlo continuar. No sé si respondí tu pregunta. Cristina, muchísimas gracias por tiempo y disponibilidad. No vamos a abrir más espacio para preguntas. Vamos a continuar a continuación la conferencia de cierre con el maestro Ricardo Duatti, las representaciones teatrales de la Guerra de Malvinas hacia una cartografía de la hospitalidad. Le agradecemos muchísimo a todos los ponentes y a los participantes por haber asistido el día de hoy. Espero que se queden en la siguiente conferencia. Muchas gracias.